Y bueno, el objetivo de la presente plática es actualizar al personal sobre la información de esta fase, identificar las áreas de oportunidad que tenemos y estandarizar el proceso de la toma de muestra sanguínea para disminuir los errores que existen en la fase preanalítica. Existen diferentes estudios en los cuales se basan sobre cuál es el porcentaje de error en cada una de las fases del laboratorio, y se ha descrito que existen alrededor de que el 50 al 70% de los errores están involucrados en la fase preanalítica. Uno de las entidades o de las empresas que tiene más estudiado esto, dado que se dedica a esa fase, es Becton Dickinson. Becton Dickinson, en su gaceta mensual, en su gaceta que tiene de información, tiene esto en pantalla. Lo que muestra es la cantidad de errores que están involucrados en la fase preanalítica, y nos habla que son alrededor del 68%. De estos pueden ser por una mala solicitud del médico, por una incorrecta identificación del paciente, por la incorrecta selección del tubo del material para la toma de muestra, por la incorrecta toma de muestras, un mal etiquetado del tubo, el mal transporte o almacenamiento de la muestra, la falta de hacer un control de calidad en la parte de recepción y control de muestras, y la calidad final de la muestra. Ahora, ellos han hecho diferentes estudios y han descrito cuál es el costo de la no calidad en la fase preanalítica. Ahorita vamos a mostrar cómo pueden descargar esta gaceta de la página de BD. Y bueno, antes que todo, vamos a empezar a hablar de qué es el laboratorio clínico. Esa imagen o ese meme que aparece ahí en la pantalla me gusta mucho porque pues como que lo asocio mucho con lo que yo vivo, ¿no? Lo que algunas personas que están ajenas al laboratorio pues siempre hacen o piensan que lo que yo estoy analizando son muestras biológicas, y pues piensan en algo repugnante. Pues lo que mi mamá piensa que hago en el laboratorio, pues piensa que voy y que hago milagros y que ayudo a diagnosticar a la gente. Lo que la sociedad piensa que hago, pues que les causo dolor y sufrimiento. Lo que yo pienso que hago, pues es ciencia, ¿no? Lo que mi jefe piensa que hago todas las noches que estoy en mi guardia es que estoy dormido. Y lo que realmente que hago es la parte del proceso y el análisis de cada una de las muestras para establecer un diagnóstico o un tratamiento, dependiendo del caso del paciente. Y bueno, pues visto por nosotros los profesionales del laboratorio clínico, es un centro de trabajo, un lugar donde se toman muestras, se analizan las mismas muestras biológicas, se confirma, descarta un diagnóstico o se valora el tratamiento si ha sido eficaz. Visto por el paciente, ¿qué es el laboratorio clínico? Un lugar en donde me van a sacar sangre, un lugar que me va a ocasionar mucho estrés porque no sé qué tengo, mucha incertidumbre al no saber qué me está pasando en mi salud, un lugar en donde voy a tener que desembolsar una cantidad de dinero, aun sea público o privado, voy a desembolsar dinero, ya sea para el transporte, para la comida, para el día que yo estoy pidiendo para faltar al trabajo o llegar tarde. Yo estoy desembolsando dinero. Que tengo que ir sin desayunar. Aquellos que estamos acostumbrados a desayunar temprano, pues esto también es una pesadez. Pedir permiso al trabajo o faltar un día para poder asistir al laboratorio y confirmar mi estado de salud, si es que estoy enfermo, si no estoy enfermo, esa preocupación pues poderla ya dejar a un lado, y un lugar en donde va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber llanto. Entonces esto es lo que ven los pacientes, y esto es bien importante que nosotros lo reconozcamos, porque esto, si nosotros sabemos apreciar todas esta información que tiene el paciente de nosotros, esta perspectiva que tiene, nosotros vamos a poder establecer una correcta empatía con ellos. Y bueno, pues antes que nada hicimos un análisis de calidad con esta de las herramientas más sofocadas en la parte de sistemas de gestión de calidad, que es la herramienta de Chicago de espina de pescado, y dijimos, para tener una muestra con calidad, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos unas correctas indicaciones al paciente, en donde pueden estar involucrados pues diferentes partes. Puede estar el médico, la recepcionista, vía telefónica, los familiares, el químico, etc. Necesitamos otra de las variables, material a utilizar.
que se utilicen tubos al vacío, las agujas, que sea la aguja adecuada de acuerdo al tipo de paciente que estamos tratando, el mobiliario, etcétera. La actitud. También esto es primordial. En ocasiones nuestra actitud, por el estrés del trabajo, por la misma actitud que tienen los pacientes con nosotros, hay que entender que nosotros no podemos ser un espejo de lo que el paciente refleja. El paciente viene con una ansiedad, con un estrés, de que viene enfermo, de que no sabe qué tiene, de que le duele, de que tiene que gastar dinero, de que tiene que faltar al trabajo. Todo ese estrés se puede volver que el paciente tenga una actitud negativa, grosera, y de una forma que nosotros sea difícil de tratar. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes y aprender a controlar ese tipo de pacientes con una actitud servicial, con un saludo cordial, con atender las necesidades que me está diciendo mi paciente, con saber dar a entender la información que yo necesito y que el paciente la esté entendiendo de la misma manera que yo la estoy explicando. Entonces la actitud va a ser primordial en ese aspecto. Factores ambientales como puede ser la higiene, el ruido. En ocasiones vamos a un lugar y definitivamente tiene una música a un nivel que ni siquiera puedes escuchar lo que estás diciendo con 1 metro de distancia. Eliminar distracciones al personal. Hoy en día el uso del teléfono celular es un poquito vicioso. Entonces cuando estemos enfrente de un paciente, pues guardarlo. A lo mejor sí podríamos llegarlo a tener en algún momento de acuerdo a las políticas de cada empresa, pero cuando esté un paciente, esta parte de las distracciones deben desaparecer. La temperatura. Me ha tocado visitar laboratorios que con el simple hecho de estar 3 minutos encerrados en el laboratorio ya te estás asando, no tiene un control adecuado de la temperatura ambiente, y esto genera también estrés, enojo, irritación en los pacientes. Entonces tener un lugar adecuado para la toma de muestras y para la recepción. Y bueno, pues toda la parte global de la toma, que tengas una persona pulcra, bien arreglada, que represente lo que es un profesional de salud, que tenga la empatía, que entienda al paciente, que sea amable, que tenga confianza, que muestre seguridad al hablar y al hacer las cosas. ¿Y todo esto en qué se va a traducir? Pues en esta obtención te muestras con calidad analítica. ¿Y cómo vamos a minimizar ese aspecto negativo que van a tener los pacientes que por default, el simple hecho de ir a un hospital o a un laboratorio, ya traen ese aspecto negativo? Enfermedad, dolor, tristeza y que me va a pegar en la bolsa, que voy a gastar dinero. Y bueno, una forma de minimizar ese aspecto negativo es con una recepción que sea de fácil acceso, que esté limpia, que el personal que encuentres en la entrada te dé la bienvenida y el saludo cortés, que tenga una imagen personal correcta de acuerdo al nivel del lugar que está asistiendo, ya sea sector salud pública, ya sea sector salud privada. El profesional debe tener una imagen impecable. Sillas cómodas. Una pantalla también podría ser una forma de minimizar ese aspecto negativo, pero una pantalla no que muestre videos sobre otras enfermedades o patologías que puedan existir. A mí me ha tocado ir a lugares en donde en la sala de espera está una pantalla y están pasando un video. El cáncer de próstata. Y entonces hablan de todos los aspectos negativos del cáncer de próstata y por qué es importante hacerse estudios. Y si el paciente a lo mejor iba a hacerse un PSA o iba por alguna otra cuestión, pero ya se visualizó con ese aspecto del cáncer de próstata, pues en automático ya le generé estrés. El estrés es muy importante que lo minimicemos. ¿Por qué? Porque muchos parámetros bioquímicos, el estrés puede estar directamente correlacionado en la interferencia del mismo. El estrés puede hacer que se liberen diferentes sustancias, por ejemplo la adrenalina, y estas que puedan estar con un efecto positivo o negativo para algunas otras, como puede ser glucosa, no sé, entre otras. Los leucocitos del lecho marginal de la biometría hemática, pues el efecto del estrés puede generar que se liberen y estos aumentar en un rango considerable en una biometría hemática, y esto decir que el paciente tiene una patología cuando en realidad
solamente fue un efecto del estrés generado en el lugar. El área de toma. ¿Cómo debe de ser el área de toma? Pues igual, con un espacio adecuado, la temperatura adecuada, limpieza. Con un procedimiento de toma también podría ser una opción, como un decálogo de flebotomía. Que estamos en el laboratorio fulano de tal, en donde vamos a utilizar material nuevo, estéril y desechable. El procedimiento de toma va a ser el tal. Y ya con eso podríamos minimizar ese espacio, porque estamos mostrando el profesionalismo que existe en el laboratorio clínico. Bueno, que no se nos olvide la presentación personal al momento de estar con un paciente. ¿Quién soy y qué voy a realizar? Y bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo debiera de estar adecuadamente tanto la recepción como la toma de muestras, con los espacios adecuados, las sillas cómodas, y cómo a lo mejor en algunos lugares se puede llegar a practicar, y esto pues en realidad pues no sería lo ideal, ¿no? Tendríamos que estar buscando la forma ideal de trabajar. Ahora vamos a dar aquí una pausa. Ok, y continuamos. Y bueno, algo bien importante cuando me ha tocado visitar algunos laboratorios es que todos quieren buscar la varita mágica y ahorrar dinero, ¿no? Pero muchas veces ese ahorro que la gente se piensa inventar, pues en realidad no es una forma más costosa de trabajar. Y vamos a ver a qué me refiero. Vamos a tener una toma incorrecta en donde el personal o el laboratorio X está buscando el ahorro a como dé lugar en la fase preanalítica, y lo que va a utilizar es una torunda, una jeringa, un algodón seco y un tubo limpio. Y esto a lo mejor pues ya se ahorró 2-3 pesos en la toma de muestras, y está bien, ¿no? Cada quien va a trabajar como quiera. Sin embargo, podemos ser mejores, y vamos a ver cómo podría ser una toma correcta. Podríamos estar utilizando una toallita alcoholada, podríamos tener opciones entre las agujas dependiendo del calibre, del tipo de paciente que tengamos, si la aguja es de un grueso calibre o si tienes que utilizar agujas con un calibre más delgado, debido a que las venas son más o tortuosas o más delgaditas. El tubo amarillo, el curita, y bueno, pues ahí el costo puede estar oscilando entre 6 pesos y 21 pesos. Y uno diría, pues sí, pues te sale casi un 80% más caro una toma adecuada a estar buscando la forma de ahorro. Bueno, pero hay que ver esto que representa de una química de 24. Pues en realidad representa menos del 1% del costo real de una química de 24. Pero bueno, seguimos pensando que yo lo que quiero es ahorrar en la fase preanalítica, en la toma de muestras. Y vamos a ver si en realidad vamos a ahorrar. Y bueno, ¿cuáles son esos posibles errores en esta toma incorrecta? Bueno, vamos a correr riesgo de ocasionar hemólisis al transferir el tubo. Error de un mal llenado de los tubos y entonces que no estén aforados correctamente. Error o un riesgo en la formación de coágulo. Si se nos coagula la muestra, pues tener que dar otra punción al paciente, y entonces ya mi costo, pues que iba a ahorrar el 80%, pues ya se generó un gasto adicional. Y bueno, supongamos que aquí teóricamente pasó bien. Y bueno, una muestra inapropiada nos puede generar volver a tomar la muestra. Repeticiones, ya sea en la toma de muestras o en el proceso, porque a lo mejor nos causó hemólisis, porque a lo mejor nos causó interferencia en algunos analitos, y entonces pues ya nos empieza a causar ruido lo que estamos obteniendo como resultados. También nos puede ocasionar que algunos equipos, principalmente los equipos de hematología, se tapen. Y entonces si se me tapa un equipo, ya estoy gastando reactivo,
ya estoy gastando tiempo, y puedo estar gastando todavía la visita de un ingeniero que se va a traducir en más gasto económico. El resultado con incertidumbre, la reclamación del médico, la pérdida de la confianza del paciente y del médico, malas referencias y el riesgo inclusive de hasta una demanda por querernos ahorrar esos 2 pesos, 3 pesos. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de tomar una muestra con calidad analítica con el material adecuado? Pues menos repeticiones, ahorro en reactivo porque ya no tengo que estar haciendo repeticiones, ya no me genera tanta incertidumbre, y entonces nada más tengo que repetir aquellas muestras, a lo mejor si mi procedimiento está descrito, que tienen alguna cifra de alerta. Voy a obtener médicos satisfechos, pacientes satisfechos y recomendaciones positivas. ¿Qué me conviene más? Es gastar 3 pesos más. Mi ahorro en realidad no es ahorro cuando yo estoy haciendo las cosas con muestras que carecen de calidad analítica. Y bueno, también en esta fase hay que conocer que existen diferentes causas de variaciones preanalíticas que están directamente relacionadas con los resultados de las pruebas de laboratorio, como pueden ser las indicaciones para realizar algún estudio, la redacción de la solicitud, que también dentro del grupo cuántas solicitudes de laboratorio hemos visto, que la realidad es que no sabemos ni qué dicen, solamente intuimos qué estudio está solicitando, la transmisión de eventuales instrucciones de la preparación del paciente, el procedimiento de la extracción también es bien importante que lo estemos haciendo correctamente, el acondicionamiento, conservación y transporte de la muestra hasta el momento de la realización efectiva de la prueba, también esa parte en muchos lugares se controla el principio, pero esta fase intermedia queda a la deriva. Y entonces, ¿cómo acondicioné las muestras? ¿A qué revoluciones centrifugué? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué temperatura de conservación tenía cuando llegó el mensajero? ¿Qué temperatura tenía el mensajero cuando transportó la muestra? ¿A qué temperatura llegó al laboratorio clínico? Entonces todo eso también hay que controlarlo para que nosotros podamos conservar las condiciones iniciales de una muestra. Y bueno, la correcta indicación de la prueba, ¿de quién depende? Depende de el químico, depende del médico tratante. En muchas ocasiones el médico tratante ya dio unas indicaciones previas para realizarse un estudio y el paciente ya llega confiado de que el médico le dio las correctas indicaciones y que está listo para realizarse X estudio. De la recepcionista, la recepción, para mí, en opinión personal, la recepción del laboratorio es un talón de Aquiles de muchos lugares, de muchos laboratorios clínicos. ¿Por qué? Porque normalmente en la recepción del laboratorio no se tiene a una persona afín, o sea, no se tiene a un técnico o a un químico atrás de un escritorio, sino se tiene una recepcionista con alguna otra formación académica. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues en realidad el problema es que es nuestro primer contacto con los pacientes o con los médicos. Entonces, lo primero que hace el médico es hablar a la recepción del laboratorio y preguntar: ¿cuáles son las condiciones para una química de 24? Bueno, si la recepcionista está calificada, va a dar las instrucciones correctas a este médico o a este paciente. Pero si la recepcionista no está correctamente capacitada, pues se nos va a generar esto como un problema. A lo mejor la parte muy habitual de la química sanguínea podría estar resuelta, pero ¿qué pasa con las condiciones para un urocultivo, para un exudado vaginal, para un exudado uretral, para una prueba de aliento de Helicobacter pylori, para cosas un poquito más elaboradas? Entonces, es responsabilidad de nosotros, si vamos a tener un personal no afín en el área, darle la correcta inducción y capacitación para que pueda tener esa parte resuelta. Si nosotros no les damos las herramientas a este personal, pues esto se nos va a generar un problema muy grande. Y bueno, también otro de estos eslabones para la correcta indicaciones de las pruebas son los familiares, porque en muchas ocasiones va la mamá o la abuela o la tía, pide las características para un estudio y los costos, y eso va y lo transmite a los familiares que vayan a hacerse el estudio.
¿Esto qué significa? Que si nosotros teníamos en un principio una recepcionista mal calificada para el lugar, dio malas instrucciones, entonces, ¿cómo va a dar las instrucciones al paciente posteriormente? Pues lógicamente este paciente se va a presentar con X condiciones que a lo mejor no van a ser las adecuadas para el estudio, y eso nos va a generar una alteración en el resultado final del paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar todos estos aspectos? Pues a lo mejor hacer informaciones por escritas de las condiciones preanalíticas para algún estudio. Y entonces cuando vayan a preguntar cuáles son las condiciones con las que me debo de presentar, pues se las explico y también se las doy por escrito. Las puedo tener en mi página web del laboratorio. Se las puedo mandar vía correo electrónico. Me regala un correo y se las puedo estar enviando para que usted no se le olvide. Me regala un número telefónico y le puedo llamar un día antes de su cita para recordarle cuáles son las condiciones. Entonces tenemos diferentes alternativas para que esto pueda ser correcto y disminuir el error sobre las indicaciones de la prueba. Bueno, también aquí es importante señalar que muchas veces nos quejamos de que el médico, cuando hace las solicitudes de laboratorio, quién sabe en qué idioma las escribe, pero pues no se trata de estarnos quejando, ¿no? Sino de que, bueno, si ya vimos que eso es una debilidad de nuestra parte, ¿por qué no hacemos una solicitud de estudios y se la ponemos un poquito más sencilla al médico, para que en realidad los estudios más comúnmente que me están solicitando, yo las pueda tener en que póngale una X y entonces pueda disminuir los errores? Podríamos también tener un directorio de los médicos, y entonces cuando yo tenga esas dudas sobre qué estudios dice, pues tener la alternativa de marcarle al médico y preguntarle qué estudios requiere para su paciente. Y bueno, hay más información importante que recabar en los pacientes. Entonces, algunas veces no es una tarea fácil obtener esa información, la cual puede estar omitida voluntaria o involuntariamente. Y aquí yo siempre he dicho que no es lo que digo, sino cómo lo digo. Hay que saber utilizar las palabras adecuadas para que los pacientes nos puedan dar información adicional que a nosotros nos pueda ser útil. Como qué tipo de información podríamos estar recabando, qué medicamentos toma, qué datos clínicos presenta el paciente y por qué viene a hacerse este estudio. Por un síndrome doloroso abdominal, por un síndrome febril, porque posoperado de una coledocolitiasis, no sé. ¿Cuál es el probable diagnóstico que le ha sugerido su médico? Bueno, pues ya con esta información, ¿qué va a pasar? Cuando yo estoy en el área de proceso y obtengo resultados alarmantes y los empiezo a asociar con los datos clínicos y con el probable diagnóstico o el medicamento que está tomando el paciente, pues simple y sencillamente ya estoy más confiado en el resultado que se está generando. Ya no me genera esa incertidumbre, que lo que va a pasar es que me va a generar repeticiones, 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 y esto se genera un gasto innecesario. Ok, otro que es bien importante es que cubra las indicaciones previas antes de la toma de la muestra. Y para esto, ¿qué necesitamos? Pues mantener la empatía y el respeto con los pacientes. Y bueno, más todavía dentro de esta fase preanalítica, existen muchas variaciones o condiciones de variaciones preanalíticas, como cuáles pueden ser. Algunas pueden ser propias del individuo y otras pueden ser dependientes de las condiciones del paciente. ¿Ok? Dentro de estas condiciones de variables puede estar una fluctuación cronobiológica, puede ser de acuerdo al sexo, a la edad, a la posición en la que se toman las muestras, a la actividad física, al ayuno, a la dieta, a los medicamentos o procedimientos que haya tenido el paciente, o transfusiones de sangre, o infusiones parenterales en ocasiones con las muestras que se toman del brazo con alguna venoclisis. Y vamos a ver cada una de ellas. Fluctuación cronobiológica. Existen diferentes hormonas principalmente que tienden a tener una fluctuación circadiana. Esto que quiere decir que no es lo mismo
tomar un perfil en la mañana que tomar un perfil en la tarde. Entonces esto es bien importante porque los valores de referencia de casi todos los perfiles están dados en valores AM. Cuando nosotros tomamos pruebas en la tarde, pues esto podría tener un ligero cambio en cuanto a los valores establecidos. Ok. También pueden haber fluctuaciones de acuerdo al día del mes. Por eso es bien importante que si yo conozco que existen variaciones de acuerdo al día del mes, entonces saber, ¿no? Como que, ¿qué ejemplos podríamos citar? Pues por ejemplo no es lo mismo las concentraciones de cortisol en el suero, ya que tenemos dos valores de referencia descritos, unos en AM y otros en PM. ¿Y cuál es la hora descrita para estos? A las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Y en ocasiones me piden un cortisol a mediodía y me quedo, ups, ¿y qué valor de referencia le voy a dar? Entonces esto también es bien importante, transmitir esta información al médico. Las alteraciones hormonales típicas del ciclo menstrual también es importante. Otra sustancia que está descrita que también cambia de acuerdo a esto es la aldosterona, que es más elevada en la fase preovulatoria que en la fase folicular. Bueno, las variaciones del individuo de acuerdo al sexo, a la edad e inclusive a el lugar geográfico en donde él sea. También esas son variaciones preanalíticas de los resultados. Para esto, ¿qué es importante? Que nuestros valores de referencia de muchos parámetros bioquímicos o de otros parámetros de pruebas de laboratorio se estén dadas de acuerdo al sexo, a la edad, al lugar geográfico o a la población en estudio que nosotros estemos trabajando. Ok. La posición. También esto es algo interesante, ya que empezaba a leer sobre cuál sería la mejor posición para la toma de muestras, si era sentado, si era acostado. La realidad es que no está descrito que una forma sea mejor que la otra. En muchas ocasiones nosotros que estamos en hospitales, los pacientes que se toman en rutina de hospitalización se toman en pacientes que están postrados, que están en cama, mientras que los pacientes de consulta externa se toman en pacientes que están sentados, que pueden llegar y se pueden sentar correctamente. En realidad esa parte no ha sido algo muy desarrollado. Lo que sí se ha dicho es que un cambio rápido de la postura corporal, entre que de repente esté sentado o de repente lo acostemos, o viceversa, que esté acostado y después lo sentemos, eso sí podría tener un cambio en algunos parámetros. Y esto es debido a que hay sustancias que no son fácilmente filtrables, tales como proteínas de alto peso molecular, y entonces esto pueda tener una mayor concentración o una relativa elevación de un equilibrio hídrico al momento de que se restablezca, y entonces podamos obtener resultados falsamente elevados. Entonces esto es bien importante. La posición puede ser cualquiera de las dos, pero lo que tenemos que estar evitando es estar haciendo los cambios muy bruscos o muy rápidos en cuanto a la posición, que de repente esté acostado, parado o sentado. La actividad física, esto también es algo que en realidad no ha sido muy trabajado por parte de nosotros los profesionales de salud, y que creo que en la actualidad la sociedad joven empieza a tener más actividad física, ¿no? Yo tengo 2-3 conocidos que por ahí dicen porque no me consta, que se van temprano al gimnasio, que se paran a las 4 o 5 de la mañana y a las 7 ya están listos para irse a trabajar. Entonces imagínense que tuviéramos uno de estos individuos que en la mañana se fue al gimnasio. Yo no le dije dentro de mis recomendaciones preanalíticas no haga ejercicio, porque no lo tomé en cuenta, pero ahora ya lo voy a empezar a tomar en cuenta. Se fue a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, se fue a nadar, se fue a correr, se fue a echar bicicleta, no sé, el ejercicio que él quiera. Llega al laboratorio a las 7:30, le realizo las pruebas, y qué analitos pueden estar por ahí alterados derivados del ejercicio físico que el paciente está realizando. Pues puedo tener no es falsamente, porque sí se elevan, pero son ocasionadas por la actividad física,
más no por una patología. Entonces puedo tener elevado la CPK, la LDH, puedo tener filtración a nivel de renal o a nivel de examen general de orina, de trazas de hematuria, trazas de proteinuria, y que si esa parte yo no la sé, ¿qué va a pasar con el médico cuando le llegue un resultado con trazas de proteinuria y de hematuria? Pues él va a empezar a sospechar sobre un problema renal, cuando en realidad no es nada que ver con este padecimiento. Simple y sencillamente fue una de las condiciones de haber hecho ejercicio antes de hacerse los estudios de laboratorio. Una CPK elevada pues lo puede orientar a que a lo mejor está teniendo el paciente un problema cardíaco y tampoco nada que ver. Entonces esto también es bien importante. Si un paciente viene a hacerse los estudios y es importante decirle que no haga actividad física por lo menos un día antes de hacerse los estudios de laboratorio para que estos no salgan alterados. El ayuno. Se debe de evitar las extracciones con más de 16 horas. De hecho, yo en lo personal recomiendo que más de 12 horas sea el límite para hacerse estudios de laboratorio, principalmente por los riesgos o la seguridad al paciente. ¿Qué pasaría si tomamos una muestra de laboratorio con un paciente con altos tiempo en ayunas? Pues en realidad el riesgo de que este paciente se me desmaye, al momento de caer yo no tenga las prevenciones adecuadas y se me golpee en la cabeza y me genera un problema adicional, pues son altos. Entonces evitar tomar muestras en pacientes con prolongado tiempo de ayuno, a menos que la condición del paciente sea de urgencia, es decir, que la patología subyacente del paciente sea una urgencia médica, se deberá de tomar, siempre y cuando previniendo las posibles consecuencias de esta toma. Entonces, por ahí, aquí podría basarse uno de los documentos muy importantes que incluir dentro de la parte del laboratorio clínico de la fase preanalítica, que vendrían siendo el consentimiento informado sobre cuáles podrían ser los problemas o las posibles respuestas no adecuadas de una toma de sangre, como que podría ser, como el hematoma, como la bola de sangre que se nos puede causar aquí en el brazo, o inclusive que podamos desmayarnos, o tenemos pacientes que pueden llegar hasta la convulsión. Entonces todo eso hay que explicárselo y hay que darlo a firmar para poder disminuir nuestro problema o nuestra responsabilidad. Entonces ese también es un documento importante que llevar a cabo. Y bueno, conocer que para el perfil de lípidos lo ideal son un ayuno de 12 horas, la extracción de rutina básica de laboratorio lo ideal son de 8 horas de ayuno, y que a menos que pueda llegar a haber una urgencia podríamos estar hablando de 4 horas de ayuno como mínimo. En pacientes que son lactantes, pues lo recomendable es que nada más tengan un ayuno de 1 o 2 horas máximo, y podemos hacer estudios de laboratorio. La dieta también es bien importante. La dieta a la que se ha sometido un individuo siempre debe de ser de acuerdo al estudio que se vaya a realizar. Por ejemplo, si se va a realizar una sangre oculta en heces, pues probablemente por el método, la prueba que yo estoy realizando, es necesario que el paciente se someta a una dieta especial. Si va a ser una prueba de aliento de Helicobacter pylori, pues también a lo mejor va a tener que someterse a no tomar irritantes, chile, etcétera, refrescos, inhibidores de la bomba de protones, etcétera. Entonces todas esas características que pueden causar una interferencia en el resultado. Ok. Uso de fármacos y drogas de abuso. Muchos fármacos pueden causar interferencias en los resultados de laboratorios de dos formas. Una es el efecto fisiológico del individuo, en donde está descrito que el fármaco como tal va a causar una interferencia que es fisiológica, o sea, que puede actuar a nivel hepático, renal, pancreático, y entonces esto pueda causar una alteración en alguna sustancia, ya puede ser que se eleve o que disminuya, o también puede causar esta otra interferencia que se le denomina interferencia analítica, que es la interferencia del fármaco
sobre las reacciones químicas del método empleado. Y para eso vamos a mencionar algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, la fenitoína. El mecanismo con el cual puede causar una alteración de un resultado de laboratorio es una inducción enzimática, que lo que va a causar es que un parámetro como la gamma-glutamil pueda tener un efecto de elevación en el nivel sérico. Entonces hay que conocerla. Estos son los efectos fisiológicos. Una inhibición enzimática. La ciclofosfamida puede tener un efecto de inhibición hacia la colinesterasa, lo cual puede reducir el nivel sérico. Una alteración química podría ser los salicilatos con la hemoglobina glicosilada, que pueda estar causando una hemoglobina atípica, y esto puede estar ocasionando una aparente elevación de la hemoglobina glicosilada, pero es una interferencia ahí química. La cefalotina. Esta cefalosporina puede estar causando una interferencia en la reacción química. Creo que principalmente fue descrita con el método de Jaffe, en la cual puede estar dándonos una aparente elevación del nivel sérico. Entonces, todos estos, hay muchísimas más pruebas y muchísimas más alteraciones de diferentes fármacos. Entonces es importante conocerlos, y es importante conocer qué está tomando el paciente, por si yo tuviera un resultado fuera de lo común, pues investigar si esto pudiera estarme causando una interferencia en el resultado. Variables en el procedimiento de extracción de sangre venosa. Pues hay muchísimas variables, como la elección de la zona para realizar la venopunción. Hay que conocer cuáles zonas hay que evitar para la misma. Las zonas que se deben de evitar son los miembros en donde se hayan colocado las vías intravenosas, ya que las muestras tomadas de los miembros con venoclisis pueden traer arrastres de las soluciones y estos causar un resultado erróneo en el laboratorio. ¿Podría ser una opción tomar una muestra con una vía intravenosa? Sí, pero no sería la primera opción, sería una de las últimas opciones para la toma de muestras, y siguiendo un procedimiento especial para que no cause interferencia ninguna de las soluciones que se están poniendo al paciente. ¿Como cuáles podrían ser? Cerrar las vías de acceso, purgar las muestras una vez que se van a tomar por medio de punción, cerrar las vías de acceso, esperar X tiempo para que la solución que se haya profundido pueda desplazarse, y posteriormente extraer un volumen para purgar en la punción del brazo que tiene la solución, y posteriormente la muestra. Ya con estas recomendaciones podríamos tomar de ese brazo, pero cabe señalar que sería la última opción, no de las primeras. De las primeras pues tenemos pliegues del otro brazo, tenemos manos del otro brazo, tenemos inclusive arteriales, si es que podríamos tener riesgos, podríamos tener alternativas para tomar esa muestra. Evitar lugares que contengan cicatrices o quemaduras por seguridad del paciente y por dolor que puedes llegar a ocasionarle, o traumatismos que puede estar ocasionándole al paciente por estas mismas condiciones. Las fístulas, injertos vasculares o cánulas vasculares no deben de ser manipulados por cualquier personal. Única y exclusivamente quienes manipulan este tipo de sitios son personal autorizado por los médicos. El personal es personal de enfermería, que ellos saben cuál es el manejo adecuado de estos lugares, ¿no? Evitar punzar venas trombosadas. Estas venas son poco elásticas y tienden a las paredes endurecidas, entonces lo más seguro es que pueda llegar ahí a colapsarnos la vena y pues tener que dar otro piquete. Entonces hay que estar revisando correctamente que ni siquiera sea una vena trombosada. Y bueno, otra de las alteraciones que nos pueden estar causando un problema en el resultado analítico es el uso adecuado del torniquete, o el uso inadecuado del torniquete. Entonces vamos a dar las recomendaciones para el uso del torniquete. Si el torniquete contiene látex, esto es bien importante. Las guías del CLSI, una de las características que pide es que si estoy utilizando torniquete de látex, debo de preguntar al paciente si padece alergia al látex.
De hecho, no solamente por el torniquete, puede ser el torniquete, puede ser los guantes. Entonces esta también es una pregunta básica al momento de que yo voy a atender a un paciente si es alérgico al látex. Un torniquete que ha sido contaminado con sangre u otro fluido corporal, pues debe de ser descartado o desechado. Es bien importante que la aplicación de un torniquete no debe de durar más de 1 minuto, ya que esto puede producir estasis localizada, o sea, hemoconcentración e infiltración de la sangre a los tejidos, dando lugar a resultados falsamente elevados. Es bien, otro recomendación es no aplicar el procedimiento de estar golpeando la vena para que ésta resalte. Eso ya está contraindicado, ya que este procedimiento puede provocar hemólisis capilar y por lo tanto alterar resultados de algunos analitos, deshidrogenasa láctica, potasio, etc. ¿Qué otra cosa? Ya actualmente inclusive ya el hecho de estar abriendo y cerrando el puño ya no es tan recomendable. Simple y sencillamente que cierre su puño, es lo ideal. Mantenga cerrado el puño y al final de la extracción o a la parte media relaje el brazo, una vez que ya he asegurado que está dando retorno, que está dando muy buen flujo de sangre su vena. La posición del paciente, bueno, pues la posición del paciente también puede provocar errores en los resultados. Lo más importante en esta parte es que el paciente se encuentre cómodo y que no sienta esa parte de estrés o ansiedad que puede conducir a la liberación de ciertas sustancias que nos afecten a algunos analitos. Eso también ya lo habíamos comentado. Y bueno, ¿cómo se debe de hacer la punción? Pues aquí puse algunos ejemplos, algunos son malos, de hecho, dos son malos. Por ejemplo, aquí podríamos ver que no se están usando los guantes, pero una característica de esto es la recomendación de estar utilizando la ligadura a una distancia de 7 a 10 centímetros del lugar a puncionar, adicional de estar creando esta línea recta a partir de la muñeca al hombro. Entonces esa parte también es bien importante, no debe de ser con el brazo con el codo doblado, sino formar esta línea recta nos va a favorecer muchísimo a que resalten las venas y a que podamos tomar una muestra más fácilmente. Bien importante, las guías del CLSI no están contraindicadas las tomas con jeringas. Puede ser una opción en algunos pacientes con venas difíciles, sí, siempre y cuando tenga el material adecuado para posteriormente transferirlo al tubo y cuide las condiciones de la característica de las muestras, que no esté coagulada, que no esté hemolizada, etcétera. Ok, el paciente que está acostado, pues lo que podemos llegar a hacer inclusive para poder tener esa línea recta entre su hombro y la muñeca, pues es ponerle una almohadita o una sábana debajo del codo para que éste pueda resaltar y sacar el pliegue y pueda visualizar mejor las venas. Y bueno, ¿qué documentos nos pueden estar sirviendo para esta parte del procedimiento de toma de muestras? Los documentos que yo les recomendaría consultar serían las guías del CLSI, el documento H3A6, que es un procedimiento para la toma de la sangre por medio de venopunción, en donde les va a dar muchísimas recomendaciones sobre la toma de muestras para que ustedes estandaricen el proceso. Es bien importante conocer qué es el CLSI. El CLSI es una entidad americana que lo que se encarga es de buscar la forma de estandarizar los procesos de laboratorio, haciendo estudios analíticos en el cual ellos valoran el margen de error entre hacerlo de una u otra manera y en base a eso emiten unas guías o recomendaciones. Entonces el hecho de estar trabajando con unas guías del CLSI, pues lo que nos están hablando es que ellos ya hicieron todo un protocolo para estandarizar el proceso y tener el menor margen de error analítico. Por eso son bien importantes. Ok, bueno, también otro documento importante es el documento H18A3, que es un procedimiento para el tratamiento y procesamiento de las muestras de sangre, que nos va a describir cuál es el tiempo máximo de conservación de la muestra sin centrifugación, cuánto tiempo pueden transcurrir, en qué condiciones, cuáles son las condiciones de almacenamiento, etcétera. Les dejo ahí los nombres
para que ustedes las puedan consultar. Desafortunadamente las guías del CLSI tienen un costo. Ustedes pueden ingresar a la página del CLSI, pueden buscar la guía, pueden hacer una transferencia bancaria y pueden adquirir la guía ya sea en medio electrónico, pueden hacerlas que se las lleguen a su domicilio, pero sí traen un costo. Yo tengo por ahí una guía, creo que de hace 7 años. Actualmente ya tiene algunas actualizaciones la guía, entonces sí sería más importante tenerla actualizada. Bueno, y una vez obtenida la muestra, pues el éxito aún no está asegurado. ¿Por qué? Porque todavía existen algunos problemas dentro de esta fase preanalítica que hay que cuidar, como cuáles pueden ser la incorrecta identificación del paciente, el espécimen que en ocasiones se pierde, que no saben en qué área quedó y que andan buscando por todos lados y que no lo encuentran, o un espécimen que a lo mejor sí llegó al laboratorio y lo procesaron, pero como no tenía un número, pues ese espécimen ya quedó perdido entre todos los datos de X número de pacientes que ustedes trataron y pues ya no se pudo correlacionar con el paciente correctamente. La incorrecta recolección del espécimen, que a lo mejor no las pudimos fraccionar en la muestra adecuada o en el recipiente adecuado. Y bueno, si nosotros cuidáramos toda la fase preanalítica, podríamos asegurar que la muestra que estamos recolectando tiene o viene de las condiciones patológicas del paciente. ¿A qué me refiero? Si yo tuve una muestra hemolizada y yo cuidé toda la fase preanalítica, podría sospechar que esa hemólisis es propia del paciente. Podría. Lo ideal que sería repetir una toma y verificar si eso es verdad. Sí podría ser. No está. Si hay patologías que podrían estar causando una hemólisis y obtener ese tipo de muestras. La ictericia del paciente, la lipemia. En muchas ocasiones a mí me ha tocado ver que quieren rechazar muestras con lipemia, cuando en realidad es bien importante establecer que un paciente puede tener una dislipidemia y la relevancia de estar diagnosticando a ese tipo de pacientes con dislipidemias, a pesar de que tengamos triglicéridos por arriba de 1000. No sé, he visto en la página triglicéridos creo que hasta de 1800, que en la vida no los he visto. Yo lo más que he visto de triglicéridos son como 1100, pero valores tan alarmantes. Y lo más importante de estar diagnosticando dislipidemias es que hay un tipo de dislipidemia que es la hipertrigliceridemia, que puede estar asociado con enfermedades coronarias, y lo más importante es que esto nos pueda conllevar a la aterosclerosis y esto nos pueda llevar a un infarto. Entonces no rechazar todas las muestras. Pero bueno, si la hemólisis viene ya sea por la patología del paciente o por una muestra con una calidad inadecuada, pues es bien importante conocer cuáles son las interferencias de los analitos medidos. Entonces para esto hay muchos artículos. Ustedes pueden buscar hemólisis en muestras de sangre y podremos estar buscando cuáles son las interferencias descritas de acuerdo al grado de hemólisis de la muestra. Y puede tener interferencias principalmente con bilirrubinas, con deshidrogenasa láctica, con potasio, etcétera. Y este margen de variación puede variar desde un margen muy pequeño que pueda ser a lo mejor de un 2-3% hasta un margen muy elevado que pueda ser más del 200-300%. Entonces esto es bien importante conocer cuáles son esos analitos. Si tenemos una muestra que ya llegó al laboratorio y está hemolizada, pues por lo menos ponerle muestra hemolizada, 1, 2, 3 cruces de acuerdo a su criterio, para que si el día de mañana nosotros tenemos una reclamación, pues podamos saber por qué nos salió ese resultado de tal manera. Lo ideal sería repetir la muestra. Bueno, estas son algunas. También esto es bien importante. En ocasiones no tomamos la muestra en el tubo adecuado y es muy fácil decir, bueno, pues tómalo en plasma, ¿no? O sea, tomamos el tubo lila para una química sanguínea y pues lo queremos tomar en plasma. Entonces también podría existir una variación de acuerdo al tipo de muestra que nosotros estamos procesando, si es suero o plasma, y esto también está descrito en varios artículos que tanto pueden estar variando de acuerdo al parámetro a analizar. Esos son algunos ejemplos. El acondicionamiento.
¿De quién va a depender el acondicionamiento de las muestras una vez que ya han sido recolectadas? Pues nosotros debemos de seguir las recomendaciones del proveedor o del fabricante, mejor dicho. Si nosotros vamos a utilizar material de la casa comercial Becton Dickinson, de todo su sistema o su línea Vacutainer, entonces lo que debemos de conocer son cuáles son las recomendaciones para el acondicionamiento de las muestras. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas veces tengo que homogenizar las muestras? ¿A qué revoluciones tengo que centrifugar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo debo de mantener mi muestra para que haga retracción del coágulo? Recuerda las recomendaciones. Y bueno, entonces eso se los da el fabricante. Ellos ya hicieron todos estos ensayos analíticos para dar esas recomendaciones a nosotros, a los clientes, a los usuarios. Ahorita vamos a ver de dónde tomar esta información de Becton Dickinson. También este es otro dato bien importante. Ellos dentro de sus recomendaciones establecen no las establecen como revoluciones por minuto, sino como fuerza centrífuga relativa, y lo que nosotros tenemos que estar haciendo es haciendo la conversión de estas RCF a RPM, a revoluciones por minutos. ¿Y cómo vamos a hacer esta conversión? Pues podríamos utilizar una fórmula que ustedes la pueden consultar en internet para conversión de RCF a RPMs, o pueden utilizar solicitar a la marca que les dé tienen un material didáctico que les ayuda más fácilmente a hacer esa conversión. Esto va a depender de acuerdo al diámetro de la centrífuga. Entonces eso es bien importante también que conozcan que las revoluciones o esta conversión de revoluciones por minuto depende del diámetro de la centrífuga. Y bueno, para esa parte de la conservación de la muestra, un término bien importante es la definición de la estabilidad de la muestra. ¿Y a qué se refiere con esto? La estabilidad de una muestra sanguínea se define por la capacidad de mantener los valores iniciales dentro de los límites de fluctuación aceptables durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, lo ideal es que la muestra, una vez que se tomó hasta que es procesada, se mantengan dentro de los valores iniciales o una fluctuación mínima aceptable. Si la variación del resultado es muy grande, pues en realidad no estaremos dando un resultado que nos esté diciendo la condición del individuo, sino nos estará diciendo la condición del individuo más el error derivado de la estabilidad de la muestra porque no fue conservado correctamente. Entonces, un ejemplo muy común es el del potasio, que el hecho de no conservarlo adecuadamente nos puede estar dando una variación mínima de un 9, un 10%. Entonces esto podría ser crítico en un potasio. A lo mejor no cuando los resultados se mantienen dentro de los valores de referencia, pero si ya los tuviéramos en el límite alto o bajo, pues sí podría ser muy representativo esta variación. También es bien importante decir cuáles son las condiciones ambientes, que lo descrito es que la condición ambiente es de 18 a 25 grados la temperatura ambiente. La temperatura de refrigeración va a oscilar entre 4 a 8 grados y la congelación va a estar debajo de los 20 grados centígrados. Bueno, y parte ya de lo último que vamos a ver ahorita es que principalmente he visto artículos por allá de Europa, de España, que ellos ya han estado trabajando sobre que la fase preanalítica y la posanalítica tiene dos fases internas, una extralaboratorio y una intralaboratorio para cada una de ellas. Y entonces esto ¿a qué conlleva? Conllevó a que hoy en día se esté hablando que existen dos fases como tal, una fase preanalítica, la fase preanalítica, y también dentro del otro contexto la fase posanalítica y la posanalítica. Entonces esto es bien importante de hablar. Esto ya se tiene desde hace tiempo allá por Europa. Nosotros aquí en México creo que es algo reciente. Yo en ocasiones lo he mencionado y creo que me ven con ojos de que este tipo está loco.
pero empecé a buscar alguna referencia y pues hasta que la encontré, ¿no? Y la encontré por la entidad mexicana de la acreditación. Dentro de su congreso no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, hubo una plática de la química Luz Helena, de allá de Carpremor, en donde ella hace mención a esto. Copié tal cual el contexto para que pues no volarme esa información que es propia de esa presentación que ellos tienen, que la dejaron abierta al público y que ustedes la pueden estar buscando en el internet. Con todo gusto yo se la subiré en un ratito más para que ustedes la puedan consultar y tener ahí. Entonces, dentro de esta presentación de la química Luz Helena, pues ella mencionó que existía esa fase preanalítica, la fase preanalítica y una fase en donde podría estar correlacionada ya la entrada de la fase preanalítica con la analítica, y que dentro de todas estas dentro de estas tres en conjunto, pues la actividad humana representa más del 90%. ¿Y qué representa esto? Que la actividad humana está involucrada con alto porcentaje, es que el grado de error pues va a estar alto. Y bueno, posteriormente ya hizo mención de hasta dónde llegaba esa fase preanalítica, que también es denominada como fase preanalítica extralaboratorio, que llega hasta la obtención del espécimen y el transporte al laboratorio. Entonces, dentro del transporte también va a incluir la parte de la conservación de la muestra. Y dónde llega o dónde inicia la fase preanalítica intralaboratorio, desde que ingresa a la parte analítica, el registro administrativo, el manejo de la muestra, ver que está cumpliendo con las características adecuadas de conservación y transporte de la muestra, la distribución hacia las diferentes áreas de trabajo y si es necesario tener alícuotas adecuados, la preparación de los especímenes, las interferencias y la espera de las muestras, el tiempo de espera de las muestras para que puedan conservar los resultados. Entonces, bueno, pues ya es importante que nosotros también conozcamos esa parte, ¿no? La fase preanalítica ya se separó en dos fases importantes, la preanalítica y la preanalítica. Si ustedes quisieran consultar más sobre estas dos fases, la realidad es que hay muy poca información. Es más fácil que ustedes la encuentren como fase preanalítica extralaboratorio o fase preanalítica intralaboratorio. Así va a ser más fácil que ustedes la puedan estar encontrando. Y bueno, vamos a dar una pausa. Ya estamos a 1 minuto de terminar. Vamos a ver si tienen alguna duda o pregunta dentro de las personas que andan por ahí. Por ahí tenemos ya una pregunta de Alberto Asensio, que habla sobre cómo podemos decirle al paciente que necesitamos otra muestra, necesitamos una muestra adicional, sin que él pueda generar o alarmarse o preocuparse porque a lo mejor salieron algo mal en sus resultados. Entonces, esa parte es algo difícil de tratar a Alberto, puesto que cuando a alguien lo citan 2 veces, pues genera molestia, genera preocupación. Lo que decíamos en un principio no es qué dices, sino cómo lo dices. El hecho de explicarle a tu paciente que se requiere una nueva muestra porque necesitas verificar un resultado podría causar alarma. El hecho de que le digas a tu paciente que necesitas verificar una muestra porque la cantidad de muestras es insuficiente va a generar molestia, porque te va a decir por qué no tomases la suficiente muestra. Entonces, independientemente de cómo lo manejes, te va a generar cierta molestia del paciente. Entonces hay que buscar ese vínculo de empatía desde un inicio para que podamos solicitarle esa nueva muestra y evitar esa molestia por parte del paciente. Algo complicado, no imposible de hacer. Si mantienes empatía, amabilidad y cordialidad, yo creo que puedes llegar a solicitarla. Yo te diría que no utilizaras la prueba de verificar el resultado, puesto que eso ya empieza a generar esa alarma. A lo mejor
decir, a lo mejor quedarnos en que necesitamos una nueva muestra porque el área de proceso nos lo pidió, no dar más información adicional podría ser adecuado. Pues nuestra preocupación o nuestra intención principal es entregarles resultados confiables y preferimos tomar una nueva muestra sin costo para el paciente, ¿no? Podría ser las palabras adecuadas. Va a depender también del tipo del paciente, cómo se esté comportando. Bueno, ya estamos por terminar. Creo que no hubo más preguntas. Y bueno, pues acabemos ya con la siguiente la siguiente reflexión, ¿no? Bueno, vamos a terminar con esta reflexión. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras la inspiración adecuada? La inspiración es el ingrediente principal con el que se cocinan los grandes logros y felicidad que alcanzamos. Entonces hay que ser personas inspiradas en este contexto. Hay que actualizarnos, hay que leer guías, hay que leer la normatividad que nos corresponde. Hay que hacer las cosas con todo el profesionalismo, con todo el respeto y la paciencia y el amor que se merece nuestra profesión clínica y nuestros pacientes. Entonces hay que ser hombres inspirados en este mundo para alcanzar el éxito. Bueno, pues sin más preámbulos, nos habla Alberto. ¿Y si se debe la condición de la muestra hemólisis, etcétera? No entendí muy bien la pregunta. Vamos a ya nada más para terminar esa pregunta que nos está haciendo ahí Alberto. Pues Alberto no se conecta. Yo creo que la vamos a ver por separado, Alberto. No sé, a lo mejor tenemos hoy un desfase en los tiempos para resolver esa pregunta, pero con todo gusto vamos a seguir aquí conectados y la vamos a seguir contestando por separado. ¿Vas, Alberto? Pues agradecemos a las personas que nos siguen. Les pedimos que si la información les ha sido útil, compartan. Vamos a terminar con algo que les quería mostrar de las guías del CLCI. Por ejemplo, esta es la guía del CLCI. Vamos a darle pauta a Alberto a ver si nos puede hacer la repetición. Esta es la guía 2007 del CLCI, que habla sobre las recomendaciones para la extracción de la muestra por medio de la venopunción. Entonces, en muchas ocasiones ha sido un poco polémico el hecho de decir cuál es el orden correcto de los tubos de muestra. El CLCI ya ha hecho estos protocolos en donde describe cuál es el orden correcto de los tubos de muestras. Aquí habla sobre todas las recomendaciones que debemos de tener para la toma de muestras sanguíneas, la limpieza de las manos, la asepsia, qué material para realizar la asepsia podemos llegar a utilizar, como puede ser alcohol al 70%, alcohol isopropílico al 70%, cicloxidina, no sé, de acuerdo al tipo de paciente. Y este dato que trae mucha controversia: ¿cuál es el orden adecuado para la extracción de los tubos de las muestras sanguíneas? Pues principalmente las casas comerciales Becton Dickinson, inclusive Nipro, debiera de seguir estas recomendaciones, ya que son cómo se disminuye el grado de error. El primer tubo a tomar es el tubo para los cultivos, los hemocultivos.
El segundo tubo es el tubo de coagulación. El tercer tubo son los tubos con suero, que puedan tener activador, con gel separador, el rojo, el amarillo, el tubo para el suero rápido. Posteriormente el de heparina, el DDTA y todos los demás tubos especiales. Entonces, estas recomendaciones son descritas en base a todos esos ensayos. El hecho de que en ocasiones tenemos cierta polémica con que primero va el azul, posteriormente van los demás. Si no existe una evidencia científica que me compruebe que este es el orden, pues la realidad es que yo seguiría tomando los criterios establecidos por el CLSI. El CLSI sí tiene todo ese sustento, esa base analítica, reproducible, que nos hablan de que el grado de error es mínimo. Entonces por eso es bien importante. Entonces esta es la guía del CLSI. Les decía, ustedes la pueden consultar en la página del CLSI, pueden solicitar la compra de esta guía. Y bueno, por último, ¿qué otra cosa les comenté que íbamos a ver? Vamos a ver la página de Vacutainer, de BD Vacutainer, de Becton Dickinson, para descargar alguna información que nos pueda ser de utilidad. Bueno, le dan BD Vacutainer, nos va a desplegar la página de BD Vacutainer México, y dentro de esta nosotros podemos estar descargando la gaceta de BD Vacutainer. Esta gaceta es algo interesante, ya que trae muchísima información de la fase preanalítica. Y bueno, pues ustedes ya le dan aquí clic y van a poder descargar esa gaceta de la fase preanalítica, las recomendaciones, información de congresos, etcétera. A ver, aquí estamos en la página de BD. Aquí, ¿qué otra cosa podríamos estar utilizando? Cabe señalar que no recibo nada de ninguna empresa, todo lo hago sin ninguna retribución económica. Bueno, pues aquí podemos estar recargando la recolección de la sangre de tubos, la información del material. A lo mejor yo lo que necesito es información de los productos, ¿no? Entonces, catálogo BD de sistemas preanalíticos. Yo descargo el catálogo BD, y dentro de este catálogo de BD yo lo puedo tener en electrónico. Cuando yo quiera cotizar alguno de los materiales de BD, pues ya lo voy a hacer más dirigido. Entonces este catálogo viene con toda la información de todos sus sistemas, del Acubane, de las novedades, de recomendaciones de cuáles son las venas de primera elección para la toma de muestras sanguíneas, cuál es la cúbita media, la cefálica, la basílica, como las primeras recomendaciones para la extracción de toma de sangre. Estas recomendaciones, una vez que ustedes ya obtuvieron esas muestras, cuántas veces se la deben de estar homogenizando. Ellos hacen referencia que están tomando esas recomendaciones por parte de la guía del CLSI, sin embargo estas van a depender más de acuerdo a cada proveedor. Hablan sobre la parte de la conservación de la muestra, o la preparación de la muestra, la fuerza de centrifugación relativa, y cuánto tiempo ustedes tienen que estar centrifugando. Esto les decía que ustedes tienen que convertir estas RCF a RPM para que ustedes puedan estar trabajando en sus centrífugas convencionales que tenemos, y todos los materiales que tiene Becton Dickinson con todas las variables que tienen, y algunas utilidades. Entonces ustedes pueden descargar esa información. También es muy útil las lancetas, los tipos de lancetas, para qué es utilizado, los sistemas de microtiner, etcétera, etcétera. Y bueno, pues creo que ya ahora sí por mi parte sería todo. Ay, ya nos escribieron más personas. Por ahí Diego Campos dice que él en su práctica dice que se rompió el tubo, que eso siempre funciona, pero pues si los tubos son de plástico ya es casi imposible que se rompa. Yo no les recomendaría decir que se rompió el tubo, ¿no? Si no, dirían pues cómo los trabajan, ¿no? Con los pies, ¿no? O algo así. Hay que pensar mucho en qué va a pensar el paciente. Yo nada más me quedaría limitado a que hay que tomarle una nueva muestra, y por seguridad del paciente, porque mi preocupación principal es obtener los resultados confiables del paciente,
pues necesitamos una nueva muestra. En el caso de Vicky, ella habla que ella tiene o logra hacer una correcta empatía con el paciente, y cuando tiene casos de ese tipo, pues lo entienden correctamente. Si la muestra está hemorragiada, ¿cómo podríamos solicitar una nueva muestra para descartar que la condición sea propia del paciente y que éste no se alarme? Pues igual, ¿no? Que la muestra presenta ciertas condiciones que requieren una revisión adicional sobre un estudio para obtener un resultado confiable, y principalmente preocupados por la salud y la seguridad de los resultados del paciente. ¿Qué tal funcionan la línea Vacutest comparado con BD? No sé cuál sea la Vacutest. Digo, yo conozco la línea de Nipro. Por ahí tuvo algunos problemas en un principio. Aparentemente todos esos problemas que en un principio, cuando la línea fue lanzada en mi país, en México, creo que ya están resueltos. ¿Qué otra línea conozco? Conozco la línea de Sarset. Sarset también la he trabajado. Funciona correctamente, no tuve durante mi tiempo que trabajé esa línea de Sarset ningún problema, y la línea de BD. Entonces son las tres que yo conozco, que les podría decir que en lo personal aparentemente son buenas, son ideales para la toma. La más común y la que más he empleado es la línea de Becton Dickinson, la línea Vacutainen. Entonces por esa razón a lo mejor es en donde más énfasis he dado, pero considero que podrían tener esas otras dos alternativas, ¿no? La línea de Nipro. Alguno de los problemas que presentó Nipro fue que sus tubos no presentaban el vacío adecuado. Entonces aparentemente, les digo, eso quedó resuelto. Entonces podría ser otra opción. O Sarstedt, que tiene una dualidad de poder utilizar sus sistemas de recolección de sangre como si fueran una jeringa, o como tubo al vacío, de acuerdo a las características del paciente. Eso es algo interesante que tiene. Bueno, sin más por el momento, vamos a dar finalizada nuestra sesión académica. Espero haberles servido a aquellos compañeros, colegas, y pues estamos aquí muy pronto para dar una próxima plática. Un saludo, excelente fin de semana, y pues a disfrutar su día de descanso los que vayan a descansar. Cuídense, chao.